la radio donde encuentras todas las emociones. Nos importas tú. La radio es vida, es arte, sentimiento compartido. Sol en Dos es un programa pensado para ti, pero sobre todo es tu programa. Carlo Escobar dirige y presenta un espacio. Tu espacio en las ondas. Sol en Dos, con Carlo Escobar. Sol en Dos, el programa de radio que piensa en ti. Eras un hombre que estaba buscando las llaves que había perdido de su coche y las estaba buscando a la luz de una farola. Se le acerca a alguien y le pregunta: ¿qué estás buscando? Y él le responde: las llaves de mi coche, que las he perdido. A lo que le contesta: no te preocupes, ¿estás segura de haberlas perdido aquí? No, le contesta, las he perdido allá, señalando la oscuridad. Entonces, ¿por qué buscamos aquí? Y le contesta: porque aquí hay luz. Joshua Santos, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos, encantado. Encantado, nosotros también. No sé por dónde empezar porque eres un hombre muy que abarcas, ¿no? Digamos que varios registros dentro de un común denominador, que es un poco, ¿no? la búsqueda, ¿no? Y la realización, tal vez. Creo que tenemos, a título personal, varios puntos en común. Uno de ellos me da la sensación, por lo que has publicado, los libros que se pueden encontrar en librerías, bueno, que te atrae el tema cuántico, que has publicado varios libros en torno un poco a este tema. Algunos de ellos lo abordaremos un poco, incluso con algún otro invitado, y a mí me gustaría centrarlo en esto que, bueno, que tienes un libro con este título, ¿no? El tema del inconsciente y la descodificación, ¿no? Para empezar un poco, porque bueno, hay muchas personas que a lo mejor confundimos, ¿no? el inconsciente con el subconsciente, y un poco para centrarnos un poco, posicionarnos, se puede un poco así, explicar un poco así brevemente lo que es una cosa y lo que es la otra. Sí, perfecto. Empezamos por donde quieras. Publicamos mi pareja y yo este libro basado de la descodificación del inconsciente, basándonos en la idea de que había mucha confusión realmente cuando utilizamos unas palabras u otras. Resumiendo mucho, el subconsciente son todos los recuerdos que mantienes de tus experiencias vividas, aunque muchos de ellos obviamente pues no afloran a tu consciente. Hoy posiblemente no recuerdas lo que hiciste un martes de junio cuando tenías 4 años de edad, pero esa información está ahí almacenada y es información almacenada. A esa información almacenada nos referimos cuando hablamos del subconsciente. Todo aquello que hoy en día está más allá de tu conciencia ordinaria, de tu consciente, es información almacenada y puedes, llegar a ella pues, cuando quieras, con las técnicas necesarias de meditación, de reflexión profunda, ¿no? Mientras que el inconsciente, cuando accedes a ese inconsciente, accedes a una información grabada a fuego, asociada a una especie de programación. Son modelos de comportamiento muy profundos, reacciones instintivas muy predeterminadas, modelos de repetición, inconscientes, que están ahí porque eran necesarios desarrollarlos en su momento, fueron asociados en una primera instancia a esa supervivencia y a esa adaptación que como bebé, como niño y como adolescente realizaste. Fueron muy necesarios en su momento para asegurarte o la supervivencia o el crecimiento y adaptación, o ambas cosas, pero que a día de hoy, a día de adulto, si te planteas, cuánto estás repitiendo en tu vida, pues te das cuenta que estás repitiendo decenas o cientos de pequeños o grandes programas. Esos programas de repetición conforman tu inconsciente. Y todo eso deduzco que se puede descodificar, o sea, se puede
hacer un reset. ¿Realmente se puede? O sea, no tenemos como una especie, igual que tenemos una genética fisiológica, tal vez tengamos también una genética emocional, mental, etcétera. ¿De qué manera descodificar eso? Porque seguimos siendo nosotros, ¿no? Bueno, cuando entras en el territorio de la descodificación, que es un territorio apasionante, es como una nueva medicina, por supuesto, te das cuenta de que cualquier ser humano inteligente se plantea cuántas veces repites una misma historia. Es lo de la piedra, ¿no? El ser humano se golpea 2 veces, o 3, o 30 veces con la misma piedra. Te preguntas el por qué y detrás hay un programa inconsciente. Cuando te haces consciente de ese programa inconsciente, liberas tal cantidad de energía que se puede desprogramar ese modelo de repetición. Y entonces, por supuesto, se puede descodificar esos patrones de respuesta, esos patrones condicionados, y realmente te sientes tan liberado que sería como algo parecido a un renacimiento. Sientes que es el primer día de tu nueva vida porque has roto unos lazos de repetición que te mantenían esclavo de ti mismo, esclavo de tus miedos, esclavo de tus respuestas, esclavo de tus condicionamientos. Y la característica de que has desprogramado un programa inconsciente es la sensación de iniciar una nueva vida y la sensación de una grandísima energía liberada. ¿Y eso cómo se consigue? Es decir, a base de comprensión, de ejercitarlo, de ambas cosas. Bueno, obviamente hay varias vías. La vía que más está ahora resaltando es la vía de estoy enfermo, tengo una enfermedad, tengo una dolencia, el cuerpo físico es el último señalizador de que llevamos una vida errónea y nos avisa fuertemente y muchas veces antes de enfermar profundamente. Entonces, muchas personas están diciendo tengo una dolencia o tengo una adicción al tabaco o tengo un dolor emocional, que sería la segunda gran fase. Entonces, hay miles o decenas de miles de personas solamente en España que están diciendo tengo un dolor físico o tengo un dolor emocional, un trauma, una dependencia y quiero descodificar esa dolencia física o esa dolencia emocional. A través de los protocolos, que son herramientas para llegar a ese inconsciente, pues se puede la persona hacer consciente, obviamente pues a través de un profesional adecuado o de un descodificador adecuado, el conocer la raíz, el origen de cuándo se originó ese programa de supervivencia o de adaptación, como explicamos en el libro, ¿no? Por lo tanto, es cuando te haces consciente de ello, pues cuando liberas esa energía y por tanto descodificas ese programa, porque entonces ya al verlo, tu consciente, que es esa parte súper inteligente que todos tenemos también, identifica la raíz y la deshace en ese momento. El despertar es un camino de ser consciente de quién eres y despiertas y te liberas cuando te haces consciente de cómo repites esos programas y de por qué y cuándo se generaron. Esto es muy importante. Es como hacer una pequeña regresión en el tiempo, que el tiempo no existe, no es real, pero puedes ir desplazándote hacia experiencias de tu vida que dices que sucedieron en el pasado, pero que en una parte de tu cerebro están ahí, están en el presente, existen. Y si existen hoy, es que tienen cierta energía de presente. Dicho esto, a través de esos protocolos te puedes hacer consciente de cómo tu cerebro inteligentemente reaccionó y produjo esos programas. Bueno, pues igualmente los puedes deshacer. Muchas veces vemos a una persona, por ejemplo, ¿no? con esa espalda curvada hacia adelante, ¿no? Como que llevara un gran peso a sus espaldas, ¿no? En descodificación decimos, bueno, si tú llevas 20 años un gran peso en tu espalda, la espalda se adapta curvándose para poder llevar esa gran cantidad de peso, ¿verdad? Pues un poquito el cuerpo va reaccionando, adaptándose a lo que tú estás eligiendo cada día
y al final, obviamente, a veces ese cuerpo sufre biológica y físicamente. Y muchas personas pues dicen, tengo una dolencia, ¿de dónde me viene esa dolencia? Y entonces podemos descodificar un asma, una artritis, una artrosis, una intolerancia, etcétera, etcétera. ¿Y qué duele más, Joshua? Ese patrón repetitivo, ¿no? que de una forma u otra vamos sintonizando a lo largo de la vida, o una herida determinada en un momento concreto de nuestra vida. Buena pregunta. En descodificación decimos, claro, que un programa de respuesta inconsciente se puede provocar porque llevo sufriendo 10 años y al final, obviamente, a lo largo de 10 años me adapto para sobrevivir y no sentir tanto dolor. Pero igualmente, un dolor muy puntual, una muerte, un fallecimiento, un abandono, una pérdida, una ruptura, una separación, que suceda muy rápido, pues puede provocar, obviamente, una respuesta instantánea de 24 horas o incluso menos, y ese programa ser muy duro, muy programa de fondo, ¿no? Que obviamente puede provocar un daño a corto plazo, a medio plazo o a muy largo plazo. Hay experiencias que hemos podido vivir con 20 años de edad, un abandono, una ruptura que aparentemente no nos supone absolutamente ningún problema en esa etapa, pero con 40 años en el doble ciclo, cuando multiplicamos por 2 la edad, pues aparece pues una intolerancia gástrica porque no digerimos aquella experiencia, aparece un problema de eczema en la piel pues porque nos produjo ese contacto con esa persona, dificultades y crisis. Entonces es curioso analizar, y esto es una recomendación pues para todos los oyentes, ¿no? Si, por ejemplo, ahora en 2018 pues yo tengo 46 años y me aparece un problema, analizar enseguida y rápidamente qué sucedió en los últimos 12 meses es importante, pero también pues a la mitad, cuando yo tenía 23 años, o a los 12, 11 y medio, cuando tenía esa edad, y ir analizando esos dobles ciclos porque son muy importantes y con esta información podemos ver cómo nos está afectando ahora lo que sucedió justo hace X años. O sea, lo que estás comentando es rebajar a la mitad. Sí, es una técnica muy sencilla de explicar y se alcanzan grandes entendimientos. ¿Siempre se está a tiempo de esta descodificación o cada vez es más costosa la repercusión que sobre nuestro organismo y nuestras emociones tiene? Claro, cuanto antes mejor, ¿no? Si deberíamos de educar a nuestros niños, ya se está haciendo desde las escuelas Waldorf hasta hoy, el educar a los niños y a las niñas en el tratamiento de nuestras emociones es absolutamente fundamental. Identificar qué nos duele, un abandono, una pérdida, un desprecio, poder compartir todo ello con nuestros terapeutas o nuestros seres queridos, eso implica un gran avance, porque realmente lo que pensamos hoy, mañana pensaremos de una manera distinta, pero lo que hoy sientes es más probable que mañana sigas sintiendo lo mismo. Entonces, a tiempo, siempre se está a tiempo. Yo suelo decir que ¿cuándo ha llegado el momento adecuado? Cuando te has hecho consciente, cuando tienes la oportunidad. Hay personas que empiezan en estos temas a los 40, 50, 60 años, pues es su edad, otros empiezan antes. Siempre estamos a tiempo de avanzar, siempre, de profundizar, siempre, de ayudarnos a nosotros mismos a ser más felices, siempre, porque todos buscamos de manera directa o indirecta la felicidad, pero básicamente ser felices consiste en sentirse bien, estar en paz, eso de que decíamos de tener la conciencia tranquila, ¿no? Pero no siempre es fácil cuando tenemos días y semanas y meses duros en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo descodificar todo esto? Compartiendo. La palabra clave para nosotros es comparte lo que sientes. Son 4 palabras que te pueden sanar mucho y cada día compartiendo lo que sientes, eso que sientes no se almacena y si no se almacena no produce daño. Por tanto, comparte lo que sientes. De alguna forma estamos acostumbrados a recetar nuestra vida, ¿no? O sea, a sintetizarlo de manera, a esquematizar quizá demasiado, y porque es más cómodo, porque nos evita pensar, a encuadrar a los demás, ¿no? Estabas comentando lo de estas escuelas, que bueno,
cada vez hay más tendencias y imagino que con el paso de los años abarcarán más. Pero también hay otra realidad, ¿no? Que es el mundo externo, ¿no? Que tiene que ver con esto último que comentabas del compartir. Claro, a lo que yo voy es, porque por ejemplo es mi caso, yo la música la he hecho prácticamente toda mi vida, te lo comenté a título privado, y entre los 28 y los 30 años pues pasaron otras cosas, y ahora que estoy doblando un poco y sin un poco esa edad, bueno, con todo lo que pasó entre los 28 y los 30, más lo que había pasado antes, pues estoy haciendo ahí una especie de mezcla que me hace sentir bien. Todavía no estoy en el punto que a mí me gustaría estar, pero todo ello tiene que ver con la infancia, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que hay cosas que son las que me gustaban de niño, pero de niño, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, no sé cuál es tu opinión, el resaltar eso, que muchas veces eso es minoritario, con lo cual cuando salgamos a compartir, pues a lo mejor compartimos poco, ¿no? Por ser minoritario, pero no por eso soy un bicho raro. No sé si me explico. No, para mí nadie es un bicho raro, por supuesto. Todos somos aquello que decidimos ser. Lo que ocurre es que hoy me preguntaba alguien, si pudieras elegir un don, ¿cuál elegirías, no? Y dije, pues redefinirme a mí mismo todos los días. Decidir cada día quién quiero ser y convertirme en ello. Porque muchas veces te dicen, Joshua, qué majo que eres, permanece siempre igual. Digo, hombre, no me maldigas de semejante manera, ¿no? Déjame ser cada día de una manera distinta, ¿no? Posiblemente no estemos, primero, acostumbrados a compartir. Segundo, cuando compartimos cosas profundas, la gente se pone a la defensiva y no sabemos a veces funcionar o trabajar con esos sentimientos profundos. Tampoco nos damos espacio para compartir lo que sentimos. Y es una pena porque es una grandísima oportunidad de sanar. Normalmente compartimos eventos, circunstancias, descripciones. Somos seres humanos enormemente descriptivos, pero lo que es de verdad es que somos seres humanos enormemente emocionales. Y si sanamos las emociones, sanaremos los sentimientos. Sanando los sentimientos, damos paso al alma y de ahí al espíritu pues queda poco trecho, ¿no? Para mí ese es el camino. Compartir los sentimientos profundos nos libera y la descodificación nos habla de eso. Y también la astrología, por supuesto, que es una gran herramienta. No muy bien entendida todavía. No. ¿Cómo llegas aquí, Joshua? ¿Dónde es aquí? Pues a hablar de todo esto que acabas de decir, hasta llegar a este espíritu, ¿no? Todo este Sí. Salto un poco conceptual, ¿no? ¿Cómo llegas? Porque seguramente pues, tu vida generacionalmente pues habrá transcurrido pues un poco socialmente en ese compartir, pues bueno, como un poco estamos la gran mayoría. Cuando decides que hay algo más, bueno, todas esas preguntas que en realidad tenemos todos, las digamos o no, pero que muchas veces se quedan ahí hasta que doblamos la edad otra vez, se vuelve a abrir la pregunta y tal vez decidamos responderla o volverla a guardar en el cajón, ¿no? En tu caso no la guardaste en el cajón, pero ¿de qué forma, o sea, tu vida un poco gira? Pues la forma gira siempre en torno a la voluntad y a las decisiones. No existe un cómo específico para llegar, ni una receta única para llegar hasta el alma. Para mí, como para tanta gente, el comienzo siempre es el mismo. Ahí sí, las dudas, las incertidumbres, las preguntas sin contestar, las pequeñas o grandes crisis personales, las crisis de identidad, el desconocer el camino, el intuir que puede haber un sentido a toda la existencia, ¿no? Insisto que cualquier ser humano mínimamente inteligente se ha de preguntar por el destino de tu existencia, ¿no? Si no sabes para qué has nacido, realmente no sabes nada. Absolutamente nada. Yo de pequeño, pues con 12 o 13 años, quería saber si existía ese destino para cumplirlo y si no existía, pues para liberarme de ese peso, ¿no? Pero sí que contemplaba una sociedad amorfa, una sociedad sin sentido, una sociedad que perdía el tiempo, una sociedad perdida a su vez.
y la pregunta siempre estuvo ahí, hasta que la vida pues te pone a maestros y maestras cerca de ti que te despiertan y te ayudan, y luego tienes que tomar algunas o muchas decisiones pues profundas, para sobre todo tratar de integrar la parte más humana, la parte más cotidiana, con la parte espiritual, ¿no? Posiblemente a mí lo que más me ha costado ha sido encontrar ese equilibrio entre el ser humano espiritual, trascendente, energético, cuántico, y el ser humano pues cotidiano, que va a su trabajo, que ofrece su servicio, que es más o menos normal dentro de su normalidad, dentro de su voluntad, ¿no? E integrarte socialmente, y creo que ese es un trabajo importante, el equilibrar ambos mundos, porque son uno y son el mismo, y están unidos, de hecho. Pero a veces elegimos uno en detrimento del otro, y eso nos desequilibra un poco, ¿no? Viajar a la India y conocer allí también a otros maestros, renunciar a la vida que tenía hasta ese momento muy fácil y muy cómoda económicamente, también fue otra decisión importante. La meditación ha sido un camino muy importante. La astrología para mí ha sido una pasión, es una pasión y seguirá siendo una pasión el resto de mi vida, porque te da ese plano que te descubre el destino, pero a la vez claramente te dice, puedes adornarlo, cumplirlo parcialmente, a medio camino, totalmente. Hay un gran despertar en comprender que existe ese destino, pero que eres muy libre, enormemente libre para cumplirlo o no, y que esa medida la pone tu voluntad, y que esa voluntad es libre. Y entonces el libre albedrío y el determinismo se unen en una sola ecuación y te dan una paz magnífica. Una de las cosas, yo vivo en Cantabria, cerca de Santander, que a mí me producía mucho en la juventud, que bueno, yo prácticamente he vivido toda mi vida en Barcelona, en Badalona, y sufría mucho cuando salía cada mañana a trabajar, pues el impacto, ¿no? Visual y consecuentemente emocional que me producían los edificios. Algo tan cotidiano a mí me afectaba, ¿no? Y aquí, o sea, el campo visual es relajante de por sí, ¿no? Además de todo lo que dice el señor Revilla sobre Cantabria, que es cierto, pero produce una sensación muy alimenticia, ¿no? Y te das cuenta de que la gran farmacopea está en la propia naturaleza, ¿no? Ese factor también es importante, es decir, desborda de alguna forma algo en nuestro interior que nos acerque a la necesidad de esa descodificación, pues la acumulación de estos impactos también, ¿no? Con los que convivimos cada día. 100% de acuerdo. Nuestra vida, Carlos, es una vida diaria muy, muy artificial, viviendo en entornos artificiales. El ser humano se esfuerza y desgasta una cantidad ingente de energía por construir un entorno artificial, y destruye un entorno natural. Parecemos tontos, sinceramente. Todo ser humano que destruya un entorno natural se aboca a vivir en un entorno artificial. Pero en cambio nosotros somos seres naturales, no replicables como tal, ¿no? Por lo tanto, creo que eso da una muestra de nuestra terrible ignorancia. Y el proceso espiritual es un proceso enormemente natural. Si ayunas un poquito de manera moderada, si cuidas la alimentación, si meditas, si descansas lo suficiente y sobre todo si activas tu creatividad, accedes a unos sentimientos mucho más profundos, mucho más que te llevan hacia tu interior, y ese es el camino del alma, ese es el camino del despertar. La descodificación es una herramienta espectacular para resolver los traumas físicos y los traumas emocionales que nos separan de esa naturalidad, de ese estado natural de bienestar físico, de bienestar emocional, de compartir, porque somos seres que compartimos, no estamos solos, no estamos aislados. Eso solo es el ego, y ese retorno a lo natural, a la sencillez, a la alimentación ordenada, a no hacer excesos, a no sacrificarte en exceso, conducen a esa sanación. Y por eso la descodificación es tan importante, porque te permite retornar a un estado en el que dejas de repetir programas y por tanto dejas de consumir energía. Por eso dije antes que una de las características es que despiertas una gran cantidad de energía al descodificar programas del inconsciente.
Quien quiera contactar contigo, ¿necesariamente tiene que ir a donde vives o también haces...? No, por supuesto. La página web importante es la de astrologiacuántica.es. Y en temas de descodificación hay un blog que es sedescodifica.com. Como solemos decir, pues tienes un eczema o una intolerancia, pues eso se descodifica, ¿no? Pues creamos, mi pareja y yo, un blog que se llama sedescodifica.com. Cualquier persona puede dejar ahí una duda, una pregunta, se le contesta a todo el mundo. Y si hay alguien interesado en astrología, pues en astrologiacuántica.es hay 2 informes completamente completos y gratuitos, uno de astrología egoica y otro de astrología cuántica, en el cual pues lo pueden descargar perfectamente de servidores que están disponibles para ello, y solamente metiendo los datos natales pues puedes sacar esos informes, y de hecho puedes acceder a las preguntas descodificadoras para que de una manera autónoma puedas interpretar no solamente tu carta astrológica, sino cuáles son los caminos y los retos emocionales, físicos y mentales que tienes en tu vida. El resto queda de la mano de cada quien para que trabaje, y por supuesto está muy dirigido a cualquier terapeuta que nos pueda estar escuchando, y esa herramienta es totalmente gratuita para que como terapeuta ayude a terceras personas haciendo las preguntas concretas asociadas a su propia astrología, para no perder el tiempo y para ir más a la raíz del posible conflicto emocional. ¿Qué te atrae de lo cuántico? El cambio, la oportunidad, la posibilidad. Lo cuántico es la posibilidad de que suceda aquello que tú elijas que suceda, y es excepcional. Yo reto a todos los oyentes hoy a que se digan a sí mismos: mañana va a ser un día excepcional, mañana elijo vivir un día excepcional. Y lo reto porque cuando lo eliges, lo atraes, y eso es lo que llega a tu vida. Y ante cualquier circunstancia, pase lo que pase, trata de elegir aquello que tú quieras que suceda. Obviamente, necesita práctica, necesita concentración, necesita sentimiento, necesita autoafirmación, pero acaba sucediendo, de que sucede aquello que tú elijas que suceda. E igual que los electrones giran alrededor de los átomos y tienen sus orbitales, sus espines atómicos, tienen saltos exotérmicos y endotérmicos, la física es preciosa, pues igualmente tu voluntad puede reafirmarse en la dirección en la que tú quieras. Y así te conviertes en aquello que tú eliges. Y esto es lo cuántico, la posibilidad de que tú seas aquello que tú elijas. Espectacular. ¿La vida es el arte de tomar decisiones, Joshua? Para mí sí, y compartirlas con amor. Comentaba esta tarde en una comida con unos compañeros, surgió un conflicto con una tercera persona y yo les decía: ¿qué es para ti ser un guerrero de la luz, ¿no? Y pues se abría una serie de comentarios, ¿no? Pero ¿qué herramienta utilizarías para ser un guerrero de la luz? Y hemos acordado todos que es la verdad, ¿no? Entonces la verdad nos abre las puertas, la verdad te abre el corazón y la verdad te libera. Y ese es el camino, ¿no? Todo eso implica una responsabilidad y tú sabes perfectamente que, bueno, que hay personas más vulnerables que otras por circunstancias mil, que hay mucho también como en todo, ¿no? Pero parece que, bueno, que donde no se legisla, por decirlo de alguna forma, parece que hay más intrusismo, que eso es relativo también, ¿no? Pero bueno, es un poco por utilizar términos aceptados más o menos por una gran mayoría. Entonces, esa responsabilidad, ¿no?, que de alguna forma nos hace bajarnos del coche y girar, dar la vuelta y entrar por donde está el volante y conducir nuestro propio vehículo en la vida, implica una gran responsabilidad que muchas veces, es decir, al final se hace una pelota como muy grande, ¿no? Donde es necesario empezar por algo, esta descodificación, algo. Es decir, que nos haga parar y decir, bueno, ¿de qué forma puedo seguir creciendo? Porque esto es un sinsentido, ¿no? Sí, la palabra clave, responsabilidad, es fundamental. Va asociada al libre albedrío, va asociada a la voluntad, va asociada a que tú que estás escuchando puedes hacer lo que te dé la santa gana. Quiero decir que eres mucho más libre de lo que piensas, ¿no? Tenemos miedo a nuestra luz, ya lo ha dicho antes alguien, ¿no? Tenemos miedo a ser quienes somos,
Cuando empiezas a expresar la verdad te sueles quedar solo hasta que encuentras en tu camino a alguien que tampoco tiene miedo a ser verdadero. La gente tiene miedo a la verdad y sobre todo la gente tiene mucho miedo a su propia verdad. Por eso que vivimos en una sociedad bastante enferma de soledad, de verdad y de unión. Y tenemos algunos la responsabilidad de compartir esa luz, ya no de querer cambiar a nadie, no, porque cada uno en ese ejercicio de su libre albedrío ha de dar sus propios pasos, ha de elegir sus propios pasos y tiene ese derecho. Nadie es dueño de la vida de nadie, por lo tanto se camina más fácil cuando no quieres cambiar a nadie, pero sí, pues elegimos algunos pues ser un solo, una referencia de aquella luz que hemos encontrado, de ese camino que has recorrido, y si alguien quiere cortar y pegar y aplicar en su propia vida experiencias que a otros nos han servido, como en este caso es la meditación, es la astrología, es la descodificación, pues estupendo, ¿no? Y compartir, sobre todo que seamos capaces de compartir todas nuestras verdades individuales para poder hacer unas verdades colectivas. Y de ahí a la verdad universal hay un paso más corto. Pero por lo menos ser capaces de compartir nuestras verdades individuales y hacerlas compatibles las unas a las otras, ¿no? Porque es como hacer un 360 grados donde todos podemos sumar y donde todos podemos aportar. Y cuando aportamos, vamos en el camino correcto. Cuando sumamos, vamos en el camino correcto, ¿no? Y sobre todo con un poco de alegría también, que esta vida hay que disfrutarla y vivirla, ¿no? ¿Decir quita fuerza al hacer? Para mí la fuerza clara está en el hacer. Y muchas veces el decir que vamos a hacer quita fuerza. Por supuesto, es mejor que vayas y hagas desde ti. Y me das pie a comentar algo que también considero importante. Yo lo llamo la mesa de los tres reyes. Alguien me preguntaba, bueno, no sé nada de todo esto, ¿por dónde empiezo? ¿Quién soy? Y digo, si quieres empezar desde algún punto, empieza desde lo que sientes, piensas y haces. Pero date cuenta que cada uno de esos tres reinos tiene un rey, el rey del sentir, el rey del pensar y el rey del hacer, y es muy complicado sentarles a la mesa y ponerles a los tres de acuerdo. Puedes pensar una cosa, pero sentir que no es correcta y entonces no vas a hacer nada. O quieres tal vez hacer algo, pero piensas que es incorrecto y entonces tampoco lo vas a hacer y te sentirás mal por no hacerlo. Si eres capaz de poner en una sola mesa a esos tres reyes, el del sentimiento, el primero, el del pensamiento, reflexiónalo un poco si quieres, un poco, no mucho más, y luego finalmente lo haces, pase lo que pase, haz aquello que te haga sentir bien y seguirás el camino del corazón. Y con estos tres comensales aparece un intruso que se llama el ego, ¿y qué pasa? Pues que el ego es el que divide, el ego es el que enfrenta, el ego es el que te hace creer que estás solo en este camino, el ego de la ignorancia, de la soberbia, del orgullo, de la comparación, de la vanidad. Son egos duros que hay que ir viendo, poniendo nombres. Por eso en el 2003 pues, publiqué unos libros digitales sobre astrología egoica, porque tienes que identificar a tus egos, esos que te están consumiendo la energía, esos que te sugieren que repitas muchas veces los patrones y esos que te hacen sufrir. Y cuando pones el ego a la vanidad, a la soberbia, a la altanería, a la ambición, a la lucha, a la sumisión, cuando empiezas a ponerte esos nombres, entonces empiezas a vencerles, porque dejas de alimentarlos. Y el ego, cuando dejas de alimentarle, se muere, se aleja, se disuelve, se dispersa. Luego aparecen otros. El camino es largo, pero merece la pena conocer tus egos, y ahí está la astrología egoica y esos informes gratuitos para todo el mundo que quiera, decirse la verdad a uno mismo, dejar de alimentar a esos egos y aparece la luz y aparece la verdad de ti mismo. Si no tienes miedo a compartir tu verdad y la muestras sin orgullo, con amor, con cercanía, con paciencia, sin querer cambiar a nadie, sin juzgar nada, entonces yo creo que ese es el camino del corazón, el cuarto camino, y es el que trato de seguir en mí mismo. Nada más que eso, hasta ahí llego. Cada día seguirlo en mí mismo, que ya bastante trabajo tengo. Hay muchos autores, muchos buscadores que inciden mucho en la importancia de las noches, ¿no? Si lo reflexionamos, tienen como un denominador común de proyectar a partir de la noche. Por mi experiencia personal, yo añadiría que es tan importante como la noche
si tuviera que conceptuar eso en una palabra, diría despertares, ¿no? Es decir, las mañanas, ¿no?, cuando vienen esos pensamientos que te bombardean, ¿no?, de guerrero, pero no de la luz, te condiciona mucho el día. Eso que decías antes, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana voy a ser... las mañanas lo echan por tierra, muchas veces, ¿no? ¿De qué forma nos condicionan los amaneceres, los despertares? Y no quiero, no quiero entrar en digamos, en tu recetario particular a nivel de consulta, ¿no? Pero sí que, o sea, todos vivimos y a todos tenemos como unos patrones y si lo analizamos es muy importante, ¿no? Lo que ocurre por la mañana cuando nos levantamos, desayunamos, hacemos las cosas, la mente, cómo está, cómo nos condiciona el día, ¿no? O cómo nos agota si vamos demasiado disparados energéticamente, a media mañana o a media tarde estamos agotados, pero de alguna forma eso que ha ocurrido en ese espacio desde que nos levantamos hasta que salimos, cómo nos condiciona, ¿no? Cuando muchos autores dicen planifica la noche anterior, sí, pero te tienes que levantar y ocurren otras cosas, ¿no?, cuando te levantas. No sé si me explico. Sí, lo que tú llamas despertarte por las mañanas, para mí lo que significa es volverte a quedar dormido. Ya sé que parece una incongruencia, pero cuando te despiertas. Y aunque es progresivo, esos despertares, lo que sucede por las mañanas simplemente es que se activan el conjunto de egos, de patrones, de programas mentales. Despertarse por las mañanas no significa vivir despierto. Dicho esto, recomiendo la práctica de tratar de despertarse por la mañana muy despacio. No digo levantarse, sino digo despertarse. Es una práctica zen que consiste en programar tu noche, tu noche anterior a tu cerebro para que la actividad cerebral comience lentamente por la mañana, de tal forma que con la práctica llegas a ser consciente de que te estás despertando. Y entonces empiezas a observar a tu cerebro cómo se despierta, cómo se activa y cómo entra en lo que acabas de decir, repetición del día a día. Y eso te da un parámetro de lo que tú llamas estar despierto y que yo llamo seguir dormido. Por lo tanto, quedarse por la noche dormido lentamente haciendo unas respiraciones, entrando en ondas alfa durante 2 o 3 o 4 minutos es muy interesante. Y con la práctica despertarse por la mañana muy despacito permite recibir mensajes en esos segundos, hacerte consciente de que tu día a día se va a repetir prácticamente de la misma manera que el día anterior y entonces empiezas a colocar una voluntad consciente, que esa es la clave, donde puedes cambiar tu vida. Por ejemplo, si yo te digo a ti que siempre que tengas 2 opciones has de elegir solo una, y a ti te reverbera esta información, entonces puedes al día siguiente ser más consciente de que siempre vas a tener 2 opciones, pero que tendrás que elegir una. Y entonces puedes ahí colocar la voluntad. Eso es la consciencia. La consciencia se manifiesta sobre nuestra conciencia ordinaria despertándonos. Entonces, insisto, como hablaba al principio, de desprogramarnos, descodificarnos, significa dejar de repetir lo que repetíamos ayer, sobre todo especialmente si no nos gusta, porque es que muchas veces tenemos sentimientos y hacemos cosas y tenemos pensamientos que ya no elegimos tener. Y a veces puedes decir, vaya, me he vuelto a ver, por ejemplo, en el juicio y no quiero ser una persona que enjuicie nada, y lo cual representa un gran estado evolutivo y espiritual. Y sin embargo te ves que tu cerebro tiene una tendencia a enjuiciar las cosas como buenas o como malas, de una manera instantánea, porque tu cerebro está dividido en 2 partes y necesita almacenar la información o en el cerebro izquierdo o en el cerebro derecho, y por eso estás enjuiciando constantemente como bueno o como malo las cosas. Hasta que no lo consideres como neutro, no estás activando neuronas cuánticas. Por lo tanto, lo cuántico está asociado a lo neutro y lo neutro está asociado a lo sabio. Pero claro, esto para nuestra cotidianidad es un poco fuerte, claro. Estamos hablando con Joshua Santos. En principio íbamos a hablar de un tema apasionante que al final
la temática principal evolucionó hacia lo que estamos compartiendo con él esta noche. Y lo que en principio íbamos a hablar, que es el doble cuántico, pues bueno, ya lo compartiremos con otra persona. Pero el doble cuántico, que así tocando un poco de pincelada por lo que estás diciendo, decía el doctor Garnier que la importancia de los pensamientos, si pensamos X, eso es como que se graba en algún sitio y o te pasará a ti o le pasará a otro, ¿no? O sea, la responsabilidad que decíamos antes. Claro, estamos dormidos o despiertos, pero estamos viviendo, y al final también los pensamientos de los demás se quedan reflejados y de alguna forma un poco nos afecta. O sea, si llueve y no llevo paraguas, esté durmiendo o despierto, si estoy caminando me voy a mojar. Eso que ocurre por pensamientos de los demás seguramente también lo voy a tener que atravesar. ¿De qué forma uno se cubre ante eso emocionalmente? Sobre todo en las primeras etapas, que son las más vulnerables y las que de alguna forma nos puedan desmoralizar, si hay alguna persona que se anima, ¿no? Bueno, en primer lugar, somos una gran repetición cuando nacemos de los pensamientos y programas de nuestros padres. Posiblemente los grandes programas que tenemos que descodificar son los emocionales, mentales y viscerales de nuestro papá y de nuestra mamá, y también, por supuesto, de nuestros abuelos. Partiendo de ahí, esa parte es importante, ¿no? Dicho esto, y es cierto, por lo tanto, que estamos precondicionados por los pensamientos y acciones de nuestros progenitores, por influencia directa, también por ADN, pero eso se puede cambiar, por supuesto. Cada vez que cambias de raíz una situación emocional muy fuerte y las resuelves... Perdona que te interrumpa. Y no por cambiarla uno deja de querer. No, para nada. Por supuesto. Tenemos una función evolutiva que cumplir, y dentro de esa función evolutiva consiste en no ser mejores que nuestros progenitores, pero es un desarrollo natural el recuperar nuestra identidad, el vivir libres y, por lo tanto, conscientes. Suelo decir que en el siglo XX ha habido 2 guerras mundiales. Ahora ya no tenemos guerras mundiales, hay guerras económicas, pero tenemos en los últimos años una oportunidad de despertar muy importante, ya que no nos tenemos que preocupar por la supervivencia, por la comida, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por eso hay un gran despertar a finales del siglo XX y actualmente, ¿no? Entonces, con respecto a esto, ¿sí que nos afectan los pensamientos de los demás? Bueno, parcialmente, no hay que darle demasiado peso. Yo me gusta centrar la atención en lo que la persona es y su esencia es. Todo lo podemos cambiar. Sobre todo vamos a centrarnos en mis propios pensamientos, sobre todo más allá en mis propios sentimientos, y de ahí seremos poderosos cuando hagamos aquello que sintamos y pensamos que podemos hacer, ¿no? Y entonces, aunque las primeras etapas son complicadas y complejas, llega un momento en que ese estado energético se estabiliza y ya no dependes de los pensamientos y sentimientos de los demás. De ahí lo del doble cuántico, que podemos... El doble cuántico es como nuestra versión energética de nuestra realidad física. Entonces podemos, a esa realidad energética que está exenta de miedos, de culpas, de restricciones y sobre todo exenta de ignorancia, podemos enviarle nuestra mejor petición de actualización, y el doble cuántico, como copia de seguridad perfecta de aquello que somos y que siempre fuimos, nos puede actualizar en nuestra versión más humana esa parcela de identidad. Entonces es espectacularmente fácil, asequible para todo el mundo y un conocimiento importante a día de hoy. Es un tema apasionante, pero bueno, de alguna forma tenemos que ir concluyendo aunque posiblemente volvamos a compartir, ¿no? Experiencias, sobre todo la tuya. No sé si en esta primera toma de contacto te gustaría decir algo que no hayamos abordado. Pues un mensaje de esperanza, porque cuando lo hacemos simple, el cambio es fácil.
La mente todo tiene tendencia a volverlo complejo, pero si reduzco la experiencia a la sencillez de lo que siento y soy coherente con eso que siento, el camino es más fácil. Entonces pongo palabras a lo que siento, lo comunico, lo comparto y entonces es mucho más fácil saber lo que voy a hacer y hacerlo en paz. Ese es el camino del corazón. Pues Joshua Santos, ha sido un placer compartir estos minutos, haberte conocido, y para mí ha sido un honor y bueno, esta es tu casa y aquí me tienes a tu disposición para lo que necesites. Aquí estamos para cuando queráis y compartir es una experiencia de gratitud para mí y en mi labor de servicio, que la hago muy cariñosamente y amablemente, pues estoy disponible para todo aquel que me llama. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Joshua Santos. Buenas noches. Buenas noches. Desde Santander, España y para todo el mundo, Sol en Dos, con Carlo Escobar.